Hermanos y hermanas, buenas tardes. Dios siga bendiciéndolos como hasta ahorita y sigamos en sus divinas manos. Hoy es viernes, hermanos, voy a mandar la meditación sobre el Salmo 107, que es el que continúa, ¿verdad? Es el que sigue. Ya gracias a Dios pues ya le hemos aventajado mucho a los salmos. Y bueno, pues este es un salmo hermoso. Como hemos visto, el Salmo 105 y el 106 son historias, ¿verdad? Son salmos históricos. El 105 era un salmo sobre la historia de los portentos de Dios, ¿verdad? Alaben al Señor, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? El Salmo 106 también es una historia, recordémoslo, pero una historia del pecado del pueblo, de cómo vez tras vez en el desierto fue pecando, 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 pecando. Y este salmo también es un salmo histórico. Pero aquí como que reúne este salmo, pues las transgresiones del pueblo con los portentos de Dios, combinado con arrepentimiento y oración al Señor por salvación, ¿verdad? Un salmo hermoso, no lo voy a leer todo, es un salmo largo, tiene 45, 43 versos. Solamente voy a ir explicando algunos. Si quieren leerlo ustedes allá en su casa, ya cuando terminemos. Y dice Salmo 107, Dios libra de aflicciones. Una es también el tiempo cuando se escribió este salmo. Hay algunas discusiones ahí de cuándo se escribió este salmo. Pero al parecer ya es un salmo post-exílico, porque habla de la historia, recopilación de toda la historia en el desierto, hasta cuando Dios los dispersa en la, en las ciudades, ¿verdad? En el exilio. Y aquí también habla de cómo el Señor los junta, ¿verdad? Los junta eh, otra vez de las ciudades, los reúne, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ir describiendo algunos pasajes. Y empieza este salmo, un salmo que también empieza con den gracias, ¿verdad? Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en ese, porque para siempre es su misericordia, responde a muchas cosas, ¿verdad? O explica muchas cosas. ¿Por qué el Señor actúa como actúa? ¿Por qué espera el Señor, ¿verdad? A su pueblo. ¿Por qué inspira a su pueblo? ¿Por qué ilumina a su pueblo? ¿Por qué se revela a su pueblo? Porque Él no quiere destruir, como dice el apóstol Pedro, sino que espera, ¿verdad? Para que la persona se arrepienta, ¿verdad? Dice, porque para siempre es su misericordia. Dígalo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Y aquí definitivamente que está hablando de la historia, ¿verdad? Y está hablando en forma presente para ese momento. Díganlo, digan que, porque para siempre es su misericordia, hay que decir eso, ¿verdad? Los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. En esa época, desde el desierto, de cuando saliendo de Egipto, hasta el regreso de Babilonia, ¿verdad? O ya después de Persia, que va cambiando ahí de, de imperio, ¿verdad? Cuando es el imperio persa es cuando regresan de nuevo a Jerusalén, a Israel, ¿verdad? A reconstruir el templo, a reconstruir el muro, ¿verdad? Y es una historia tremenda aquí, porque abarca, pues no sé cuánto periodo, pues posiblemente unos 600, 700 años, ¿verdad? Este periodo. Dice, díganlo los redimidos del Señor, a quien ha redimido de la mano del adversario.
Yo creo que esto también es para nosotros, hermanos. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia. Y si es para siempre, ahora con los hijos que están vivos, ahora con nosotros, que somos su pueblo, los que creemos en Cristo, podemos seguir diciendo porque para siempre es su misericordia. Díganlo, digan esta oración porque para siempre es su misericordia. Díganlo a los redimidos del Señor. ¿Quiénes son los redimidos del Señor, hermanos? En aquel momento era Israel, el Israel geográfico, o el Israel étnico, como le quieran llamar. Pero ahora, ¿quiénes son los redimidos del Señor? Pues todos los que hemos sido redimidos por Cristo, ¿verdad? Por Él. A quienes ha redimido de la mano del adversario. En aquel entonces posiblemente el adversario eran ciudades, eran reinos, eran tronos, eran personajes, pero para nosotros el adversario es el diablo, es Satanás. Y dice el apóstol Pedro, que resistamos al diablo y huirá de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí estaba hablando de un pueblo redimido por Cristo, ¿verdad? Ahora nosotros. Para nosotros esto es historia, porque hubo redención en aquel momento cuando se escribió, o en la historia de cuando se escribió. Y hay redención para nosotros también. Tenemos una historia de fe, una historia de pecado, una historia por la cual Cristo nos vino a salvar, ¿verdad? Y los ha reunido, esto era lo que le decía, y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por un lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Los reunió el Señor, de donde los dispersó. En el Salmo 106 dice que los dispersó por las ciudades por su pecado. Y ahora dice, los ha reunido de las tierras, los vuelve otra vez a reunir. Pero mientras los reúne, dice, vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y los libró de sus aflicciones. Los dio por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienestar el alma hambrienta. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que Él en su momento al pueblo lo recogió de donde lo había dispersado. Los trajo por angustias, ¿verdad? Los trajo por angustias, hambrientos, sedientos, vagaron por el desierto, no hallaban camino hacia una ciudad, pero ojo con esto porque se repite mucho. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de todas sus aflicciones. Los guió, no daban con un camino ellos, pero el Señor los guió por el camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Entonces, por la actuación del Señor, dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta, Él ha llenado de bienes el alma hambrienta. Y el alma sedienta está hambrienta por sanidad, pero del alma, ¿verdad? Por eso clamamos al Señor. Cuando alguien nos habla del Evangelio, clamamos al Señor pidiendo perdón, ¿verdad? Y bueno, otros moradores de tinieblas y de sombras de muerte, prisioneros en miseria, en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios el Altísimo, despreciaron el consejo de Dios, humilló sus corazones con trabajos, tropezaron, y no hubo quien los ayudara. Otra vez se repite esto. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Que grande es el Señor, ¿verdad?
Cuando ya estaba todo perdido, cuando habían tocado fondo, como lo decimos, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de todas sus aflicciones. Por eso, den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce, hizo pedazos las barras de hierro, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. ¿Cómo es un patrón, verdad, del pueblo? De nosotros también, hermanos, somos el pueblo de Dios también. ¿Cómo es un patrón? Que Dios nos salva, nos libra de enfermedades, de angustia, de lo que sea. Y hay un momento, Señor, damos gracias, damos gracias, damos gracias. Pero va declinando nuestra gratitud, va declinando nuestra permanencia en el Señor, va declinando nuestra devoción al Señor. Y vuelve otra vez el hombre al pecado, al pecado, al pecado. De tal forma que dice, se acercaron otra vez a las puertas de la muerte. Capítulo, verso 18. Y otra vez, entonces en su angustia, clamaron al Señor y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, los sanó y los libró de la muerte. Ahora, pues, es nuestra historia también, hermanos. Luego nos ponemos en contra de Israel. Pueblo rebelde. Somos rebeldes, hermanos. No es el pueblo de Israel el rebelde. Somos como humanos, somos rebeldes. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de la muerte. Aquí está hablando, cuando envía la palabra es cuando envía los mandamientos a través de Moisés, ¿verdad? Que ya ellos se corrompen y están adorando ahí el becerro de oro, que según Aarón aventó oro y salió un becerro, ¿verdad? Pero los libró de la muerte porque Moisés se paró enfrente, ¿verdad? Dijo, no, Señor, no los mates. Porque los pueblos van a decir, Dios no pudo sacarlos, mejor los mató en el desierto. Hubo alguien que se interpuso entre Dios y ese pueblo en ese momento. Así como hay alguien que se interpuso entre nosotros y la furia de Dios, ¿verdad? Cristo. Él fue el que, no, Padre, yo voy a morir por ellos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Clamaron en su angustia al Señor, los libró de las aflicciones. Él envió su palabra y los sanó. Y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias, hablen de sus obras con cántico de júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas. Todos alaben y glorifiquen y den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, esas olas grandísimas, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y sobre su pericia y toda su pericia desapareció. Y otra vez, en su angustia clamaron al Señor y los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Recuerdo un episodio muy similar, ¿verdad? Cuando estaba Cristo aquí en la tierra, que iba dormido en un barco, ¿verdad? Iban ahí los discípulos también, y de repente empieza un huracán, y el barco, pues, para todos lados, y dice, así como dice aquí, y en angustia clamaron al Señor, fueron ahí con Cristo, con Jesús, Señor, Señor, que perecemos, ¿no has visto este mar como está agitado? Dice que el Señor nomás con su palabra, el mar se bajó. Y aquí dice, aquí dice, entonces se alegraron porque las olas del mar se habían aquietado. Pero acá con los discípulos dice que se aterrorizaron.
Porque ¿quién es este? Que aún el mar le obedece. Es Cristo, es el Señor, porque Él creó el mar, Él en su creación hizo el mar, hizo las estrellas, los cielos, la tierra, hizo todo. Toda la creación le obedece al Señor. Menos nosotros, como criaturas cumbre, como creados en la cúspide, el hombre y la mujer, nos damos el lujo de desobedecer al Señor, ¿verdad? Pero bueno, se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió a un puerto anhelado. Que den gracias al Señor. Sigamos dando gracias, hermanos. No nos olvidemos de todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. No como este pueblo que va declinando. Va declinando en cuanto a la obediencia a Dios. Y vuelve otra vez el Señor a llevarlos. Porque dice aquí, los sacó de sus aflicciones. Los llevó a profundidades. Los llevó a temblar y a tambalearse como ebrios. El Señor es el soberano, hermanos. No nos quiere destruir. Nos lleva a situaciones angustiantes para rescatarnos. Para que reconozcamos que Él es el Señor de señores. Que reconozcamos que solo Él y a través de Él estaremos quietos, ¿verdad? Que den gracias al Señor por su misericordia. Exáltenlo también en la congregación del pueblo. Alábenlo en las reuniones de los ancianos. Él convierte el río en desierto y los manantiales en sequedades, ¿verdad? La tierra fértil la convierte en salinas por la maldad de los que moran en ella. ¿Quieren saber qué es todas estas cosas, hermanos? Él convierte el río en desiertos. Los manantiales los convierte en sequedales. ¿Quién los convierte? Dios, ¿verdad? La tierra fértil la convierte en salinas, en sal, donde no crece nada, por la maldad de los que moran en ella. Por la maldad del pueblo, hermanos, por la maldad de nosotros, el Señor convierte. Ya no hay agua, hay pandemia, ya no hay economía, las tierras fértiles están secando por la maldad de su pueblo, por la maldad de todos los que moran en ella. Transforma el desierto, ya de nuevo, transforma el desierto en tanques de agua y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir y siembren campos, planten viñas, recojan una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho y no disminuye su ganado. Cuando son disminuidos y abatidos por la presión y la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por lugar desolado sin camino. Somos como una campana, ¿verdad? Va y viene, va y viene. Y así actúa el Señor con nosotros, hermanos. Y espera, como dice aquí, que en la angustia clamemos al Señor. En la angustia clamemos al Señor. Pero al pobre lo levanta de la miseria y lo pone seguro en alto. No al pobre que no tiene nada, sino al pobre en espíritu, como hemos visto allá en el Sermón del Monte. Los rectos lo ven y se alegran, pero a toda iniquidad se le cierra la boca. Y termina este salmo. Dice, recuerden todo eso, vean todo eso, cómo ha habido calamidades por la maldad del pueblo, cómo ha habido sequía por la maldad del pueblo, cómo ha habido angustia, cómo ha habido enfermedades por el pecado del pueblo. Dice, ¿quién es sabio? Que preste atención a todas estas cosas y considere las bondades del Señor. Una recapitulación de la historia del pueblo del Señor nos lleva a ser sabios.
una recapitulación de nuestra historia también, nuestro pasado, nuestro pecado, de nuestras enfermedades, cómo el Señor nos ha librado. Nos debe llevar a ser sabios. ¿Quién es sabio? Pues hay que prestar a estas cosas para ser sabios. Y ponga atención en las bondades del Señor. Nos ha rescatado a nuestro adversario, que es el diablo. Nos ha rescatado de la enfermedad. Nos ha rescatado de la angustia, ¿verdad? Eso nos debe hacer sabios. Recordando todo esto, pidiéndole al Señor siempre, ¿verdad? No solamente en la angustia, sino siempre, adorándolo, dándole gracias porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Y hay que estar al pendiente de todas las bondades del Señor. Pues hermanos, que Dios les bendiga y los guarde. Este es el Salmo 107. Y pues primero Dios, nos vemos el domingo en vivo, ¿verdad? El que pueda venir, puede venir. Y si no, pues nos veremos a través de nuestras transmisiones eh, por YouTube y por el Facebook. Que Dios les bendiga, hermanos, y los guarde.